Buenos días en esta hermosa mañana de diciembre, una mañana fría, templada, muy pero muy intensa desde el punto de vista de lo que es la templanza con el frío, pero muy bella y muy hermosa, ¿no? Y vamos a continuar con el tema de poesía venezolana en el siglo XX, que es el tema de este ensayo audiovisual que estamos haciendo y que esperamos que ustedes lo disfruten. Importante es decir que hablamos del siglo XIX necesariamente para darle un piso y una base al siglo XX, para que ustedes notaran la diferencia de condiciones entre lo que vivió el movimiento poético en el siglo XIX y lo que vivió el movimiento poético o lo que va a vivir el movimiento poético, porque vamos a hablar precisamente de ese tema del siglo XX. Este carácter de individualidades del siglo XIX va a estar presente, como lo dijimos, también a principios del siglo XX. Sin embargo, tenemos variantes, entre ellas está la revista Alborada, que fue una revista y al mismo tiempo creó un movimiento de intelectuales que no nombré en la entrega anterior. Este movimiento, este movimiento grupal que creó la Alborada hizo confluir allí a intelectuales y artistas que posteriormente fueron muy relevantes para la cultura literaria venezolana. Ahí estuvo Rómulo Gallegos, ahí estuvo Salustio González Rincones, entre otros, ¿no? Que ahorita no los recuerdo. Como toda investigación, todo tema específico requiere de una profundización. No es el momento de hablar de la Alborada, sobre todo porque su relación con la poesía no tiene tanta relevancia, ¿no? Más relevancia tiene con el periodismo político que se ejerció a través de ella por esos años. Este es el tiempo del comienzo del gomecismo y es un momento un tanto de transición, delicado, un tanto crítico, desde el punto de vista de lo que es una transición. Y bueno, la Alborada hizo un trabajo allí político y cultural muy importante y muy valioso. Y creó al mismo tiempo un grupo de escritores que después desarrollarían pues la línea del localismo, que como dijimos es una de nuestras cualidades por excelencia en nuestra temática poética, ¿no? Habíamos hablado también de cuatro autores en este periodo, que son Lazo Martí, Salustio González Rincones, Elías David Curiel y José Antonio Ramos Sucre. Y vamos a hablar de Ramos Sucre porque Ramos Sucre es el que por fin determina de una manera clara, de una manera contundente, que el poeta venezolano es un poeta trascendente, que es un poeta trascendental, que es un poeta no delimitado por las fronteras, no delimitado por el localismo o lo local. Y yo creo que, digamos, esta actitud ya la tenía Salustio González Rincones, esta actitud ya la tenía Lazo Martí, esta actitud ya la tenía Elías David Curiel, pero en el caso de Ramos Sucre hay una particularidad que lo hace un tanto, yo diría que un tanto más extra fronteras, para decirlo de alguna manera, de algún modo. Es quizás nuestro primer poeta que entiende que forma parte de una civilización, que forma parte de una cultura en términos claros, coherentes, y que hace un aporte desde esa cultura y desde ese arte, como venezolano, ¿no? Es decir, el elemento local está tamizado, está trabajado en Ramos Sucre de una manera más inclinada a lo interior. Nuestra poesía siempre fue bastante exteriorista. De hecho, creo que Elías David Curiel es un intimista y hay una parte de Salustio González Rincones que es intimista. Pero Lazo Martí y ellos dos también
tienen una influencia del exteriorismo muy fuerte y además no es nada malo, es una característica, pero en el caso de Ramos Sucre, digamos, él rompe un poco con ese localismo, con esa contextualización y más bien, digamos, muestra su interioridad, muestra la interioridad de un cumanés, muestra la interioridad de un venezolano que vive su tiempo, que vive en su tiempo y que expresa su condición humana, utilizando su realidad inmediata, pero transmutándola en términos poéticos a un mundo interior, a una visión interior, ¿no? Su vínculo con Rimbaud también viene dado por este aspecto de la confesión interior, ¿no? Eso es un fundamento importante que los relaciona. Pero evidentemente, bueno, como tenemos que decirlo, Ramos Sucre era un estilista. Existe una investigación muy interesante sobre Ramos Sucre como un poeta retórico, como un poeta apolíneo, por cierto. Muy interesante, una investigación publicada por Monteavili Editores. No recuerdo ahorita el título, pero es un aporte muy importante y muy valioso para entender un poco la técnica que utilizó Ramos Sucre. O sea, Ramos Sucre es un poeta con una técnica excelente, con una de las mejores técnicas de la poesía que yo conozca. Sí, es un artífice de la talla de Pound, por ejemplo, ¿no? Es un artífice de la talla de Pound. Cuando digo esto, lo digo responsablemente. Y es un artífice de la talla de Pound porque, digamos, supo resolver las necesidades de su expresión, utilizando los recursos del mundo clásico y utilizando los recursos del mundo contemporáneo. Esa es una característica de Ramos Sucre que está muy bien llevada a cabo en las palabras, en el poema. Podemos decir, bueno, se trata de poemas en prosa. Ciertamente son poemas en prosa. Pero al mismo tiempo son poemas en prosa que tienen una estructura poética, definitivamente. Y no dependen tanto de la cadencia de la estrofa como de la estructura de las pausas que logra, porque siempre notemos que hay un tono en los poemas de Ramos Sucre, un tono preponderante, un tono poderoso, cautivante incluso en sus textos, que es el que le da a esa estructura fluida, a esa estructura basada en frases, pero al mismo tiempo basadas en verso, y en una combinación en donde tú sientes un ritmo, tú sientes una música, a pesar de que se trata de prosa, tú sientes un ritmo, tú sientes una música que es envolvente y que se corresponde con la poesía, sin duda alguna. Podemos hablar incluso de prosa poética, que es otro término que se emplea mucho, ¿no? Para pasajes de textos en prosa discursiva, que tienen un carácter poético en cuanto a las imágenes, en cuanto a la creación de metáforas, en cuanto al aspecto metonímico del lenguaje. Y eso es la parte creativa de Ramos Sucre. Es decir, Ramos Sucre entiende, y a pesar de lo que dice esta investigadora muy acuciosa sobre Ramos Sucre y el uso de la retórica poética, porque claro, ella dice que es un poeta completamente cerebral, completamente técnico. Yo creo que no. Lo que ocurre más bien es que su técnica, su capacidad técnica, está envuelta por este tono de la musa, para decirlo de alguna manera. Este tono un tanto hipnótico, ese tono, digamos, cautivante o atrayente, que
se corresponde con una rítmica en el fraseo, una musicalidad en el fraseo, que a pesar de que sea prosa, este, está presente como tono, como algo, como una voz, como si el texto tuviese una única voz desde principio a fin. Digamos, ese tono hipnótico de Ramos Sucre, que es su aspecto más creativo, es lo que hace que esa retórica tenga el encanto que tiene. Por sí mismo, por retórica, no hubiese podido lograr esos matices, esos giros, esa profundidad. Entonces, es una observación que yo le hago a esa investigación, que por cierto es una investigación excelente, se las recomiendo, y que vea a Ramos Sucre como un poeta apolíneo. Y yo creo que sí lo es. Yo creo que es un poeta apolíneo. Pero afortunadamente es un poeta apolíneo con un uso templado de la creatividad, un uso templado de el carácter hipnótico de la versificación. Y eso es muy importante y muy valioso porque también esta confesión de Ramos Sucre, esta confesión de un hombre solitario, es también un compromiso con su ciudadanía, con su venezolanidad, es también un compromiso con su realidad circundante. Muchas veces se le vincula a él con ser un poeta, digamos, decadente o un poeta de Torre de Marfil, un poeta maldito, este tipo de términos, que muchas veces yo los evito porque prefiero dedicarme a esta parte, digamos, del oficio de poeta que tiene Ramos Sucre, que es uno de sus grandes dones y es el que logra combinar tanto este aspecto técnico con el aspecto creativo y mostrarnos un mundo interior, mostrarnos una realidad venezolana local y trascendente al mismo tiempo, porque nos está hablando un hombre del siglo XX, nos está hablando un hombre de la actualidad, y ese tono y esa expresión de Ramos Sucre es de un mundo contemporáneo, de un mundo actual, y por supuesto él tampoco fue leído en su justo valor, evidentemente. Y no podía ser así. También hay que hacer una investigación sobre el gusto literario de los lectores de esa época, ¿no? Pero sabemos por los datos que manejamos que era un público tendiente fundamental, en términos fundamentales, al aspecto romántico y clásico de la poesía. Es decir, la generación del 18 no usa estos tópicos por inconsciencia. Los usa porque son como una cultura poética que tenemos en Venezuela. Se corresponde a la cultura poética que tenemos en Venezuela. Y eso también nos hace ver claramente por qué un Salustio González Rincones o un Elías David Curiel o un José Antonio Ramos Sucre no eran leídos como podía ser leído un poeta romanticista, un poeta de temática romanticista, con tópicos romanticistas, que, bueno, lo permitieran, ¿no? Y llegamos en esta progresión a los años 30, que los años 30 todavía, digamos, a pesar del movimiento del 18, del grupo del 18, en los años 30 todavía, digamos, estamos llenos de individualidades. Y en realidad prácticamente podríamos decir que entre los años 30 y los años 40 es que se va a solidificar un movimiento poético venezolano. Y tenemos el agrupamiento del Grupo Viernes. El Grupo Viernes prácticamente se gestó en la década del 30. El Grupo Viernes, además, también demuestra algo, un carácter muy interesante, que es que las temáticas se han ampliado. Y una de las cosas que aporta el Grupo Viernes. Es decir, en el Grupo Viernes también está el localismo,
pero al mismo tiempo también está una visión universal o extranacional o internacional de la poesía. Y prácticamente se podría decir que a partir de los 30 es que tenemos esta amplitud que ya no se corresponde con un complejo cultural, sino se corresponde con un manejo del concepto de cultura objetivamente y eficientemente practicado en la creatividad. La década de los 30 es muy provechosa para nosotros porque ya en definitiva tenemos un movimiento poético, tenemos un movimiento narrativo, tenemos un movimiento pictórico. Esto es importante, tenemos un movimiento también en lo político. Hay un movimiento, hay agrupamiento en torno a temas, en torno a propuestas, y en el caso de la poesía, bueno, es la década en donde comienzan a publicar dos poetas que son claves, en mi opinión, que son Miguel Ramón Utrera y Vicente Gervasi, que son dos poetas claves de la década de los 30. Ellos comenzaron a publicar en la década de los 30, por cierto. Pero lo más importante y lo más valioso es que estamos hablando de una condición muy diferente a Ramos Sucre. Estamos hablando de un aporte completamente diferente al de Ramos Sucre. Y estamos hablando de esta combinación de aportes que ahora vemos que son ricos, porque por un lado tenemos el nacionalismo y el localismo de Lazo Martí, por otro lado tenemos la interioridad, la profundidad del mundo interior de Ramos Sucre, por otro lado tenemos el artificio de la burla, el artificio de la inteligencia por parte de Salustio González Rincones, y por otro lado tenemos la profundidad del hecho poético con lo sacro, la relación de lo sacro con el hecho poético, con la creación en la realidad en Elías David Curiel. Fíjense ustedes estos matices que tenemos y cómo Miguel Ramón Utrera y Vicente Gervasi van a aportar otros aspectos particulares y desde su visión particular, que para mí son fundamentales. Miguel Ramón Utrera, eminentemente localista, de hecho a él se le ubica como nativista, se le da esa ubicación, y quien efectivamente es un poeta de un localismo objetivo. Estamos hablando ya de una relación con la realidad planteada por Lazo Martí, pero en términos todavía más precisos. Podríamos decir que prácticamente Miguel Ramón Utrera vendría a ser como una especie de botánico de la realidad en relación con Lazo Martí. Y eso le da una particularidad muy importante porque dentro de la descripción es intimista, intimiza la descripción, que es un gran aporte por parte de Miguel Ramón Utrera. O sea, cuando dicen que es nativista, y efectivamente lo es, cuando tú te vas a lo que es su representación de su entorno y del mundo local, efectivamente es un localista, pero al mismo tiempo utiliza una métrica, utiliza una metaforización que no se corresponden con esta objetividad y que tampoco se corresponden con la tradición tanto de nuestra tradición clásica española y la tradición romántica o romanticista, que también, digamos, está presente en la poesía de Miguel Ramón Utrera. De hecho, Miguel Ramón Utrera por fin asume una condición del aspecto de rezago, pero él hace una interpretación muy valiosa y muy importante, ¿no? Porque prácticamente él dice, no, yo sí soy romanticista, pero es que el romanticismo es el mejor ismo que hemos tenido hasta el presente. Y
digamos, Miguel Ramón Utrera ya conocía el surrealismo, conocía el dadaísmo, conocía el futurismo, conocía, digamos, a las corrientes de vanguardia, las principales corrientes de vanguardia del siglo XX, ya las conocía. Y él asegura que el verdadero o la verdadera vanguardia son los romanticistas. Es decir, él elige ser un rezagado para mirarlo con la misma postura que lo estamos viendo, pero nos damos cuenta que esa conciencia lo que indica un momento, yo estoy eligiendo lo que me es más afín, lo que me permite desarrollar mejor mi poesía, que son los romanticistas. Y es una postura que podemos ver como una postura postmoderna, es decir, o como una postura post-vanguardia en la década del 30. Y esto es una cosa muy importante que hay que decir de Miguel Ramón Utrera. ¿Y cómo te das cuenta de la dimensión de su propuesta? A través de sus metáforas y a través de la métrica? Porque si bien es cierto que maneja la técnica del idioma poético a través del castellano del siglo de oro, también maneja la metaforización del siglo XX. También maneja las imágenes de un modo absoluta y completamente contemporánea. Te podría decir que en Miguel Ramón Utrera llega a haber tanta objetividad en su relación con el paisaje que tú inevitablemente tienes que hacer presente a un William Carlos Williams, por ejemplo, que hablaba de la objetividad de la imagen, de poeta norteamericano, también contemporáneo y digamos, trabajaron juntos con Ezra Pound. Y fíjate tú, estamos hablando de una conciencia poética de Miguel Ramón Utrera que te demuestra el por qué su nativismo está íntimamente relacionado a su vez con una contemporaneidad del hombre, con una contemporaneidad del ser humano. Y esto, por supuesto, también lo vincula con la poesía de la posvanguardia, eso lo vincula, por ejemplo, con un poeta como René Char, que es un poeta de la posvanguardia, que al mismo tiempo toma elementos locales, toma elementos de su tradición y muestra al hombre contemporáneo, muestra al ser humano contemporáneo, muestra la vivencia contemporánea, porque es una cualidad connatural, de la poesía, mostrar al individuo y al colectivo en sí misma y mostrar la actualidad tal y como impregna a ese individuo y a esa sociedad. De modo que si tú quieres saber cuál era la condición, y esto les va a parecer un tanto particular, pero si tú quieres saber cuál era la condición de Francia después de la década del 30, hay que leer a René Char. ¿Entiendes? Te da esa condición. Y lo mismo podríamos decir de Miguel Ramón Utrera. Miguel Ramón Utrera que, digamos, hablo especialmente de él porque lo reivindico, estoy reivindicándolo. Vicente Gervasi normalmente siempre se lleva todos los laureles, pero realmente ellos dos marcan la pauta de un movimiento poético que ya es amplio en su diversidad. Porque entonces tenemos tenemos a Vicente Gervasi, que es un poeta muy diferente. Es un poeta muy diferente. Es un poeta que tiene más tacto con lo local. No tiene esa relación directa con lo local, sino que tiene más tacto, lo cual no quiere decir que sea indirecta, no, es directa también. Es decir, mi padre el inmigrante es uno de nuestros poemas pilares. Así como hemos hablado de Silva la agricultura de la zona tórrida, así como hemos hablado de Silva de la Silva criolla,
Así tenemos que hablar de mi padre, el inmigrante. Mi padre, el inmigrante, es la muestra poética de lo local y de la amplitud que tiene un país como Venezuela. Es decir, Venezuela no es una aldea, como se le ha querido ver desde cierta perspectiva, sino que es un conglomerado amplio que reviste complejidades que la poesía o el movimiento poético empieza a mostrarnos de un modo rico, de un modo eficiente, de un modo decoroso, para decirlo de alguna manera, y que contribuye con nuestra identidad, pero también está afianzando una condición de identidad en donde la amplitud es fundamental. Yo creo que el gran aporte de Vicente Gervasi es ampliarnos el panorama a través de lo local, pero a través también de lo universal. A través de lo local porque está la impresión real de una realidad bella, de una realidad objetivamente hermosa. Yo puedo ahorita salir fuera de mi casa y mostrarles un panorama de, digamos, de este sector para que ustedes vieran una imagen de Venezuela y de lo bello que es este país, lo bello que es su naturaleza. Y esa impresión tan impactante que vemos en mi padre, el inmigrante, de una realidad que ya no es que tú vienes con tu padre, ¿no? Tú eres de aquí. Vicente de Gervasi crea una voz que es de aquí. Quien es el inmigrante es su padre. Y esta relación, digamos, es muy importante porque un momento, yo soy venezolano, yo soy absolutamente criollo. ¿Y cómo aparece la realidad venezolana? Este, ¿Cómo aparece Canoabo específicamente como localidad en mi padre el inmigrante? Aparece en su objetividad, en su belleza objetiva, en sus condiciones y sus cualidades objetivas. Y eso nos permite a nosotros ver el gran aporte de mi padre el inmigrante y de Vicente Gervasi. El gran aporte, porque al mismo tiempo como Miguel Ramón Utrera, vamos a la técnica, un manejo de la poesía clásica española, un manejo de la poesía romántica, un manejo de los simbolistas. Estamos hablando de una técnica muy completa, de una técnica quizás no tan precisa como la de Salustio o como la del propio Miguel Ramón Utrera, quizás no tan precisa, pero no era necesario que fuera tan precisa. Era suficiente, porque hay algo que hay que decir de Vicente Gervasi, es un poeta redondo, es un poeta completo. Yo hago una comparación un tanto también quizás antipática, porque cuando yo comparo Mi padre el inmigrante y 20 canciones de amor o 20 poemas de amor y una canción desesperada, no recuerdo ahorita bien el título de Pablo Neruda, cuando yo comparo estos dos libros desde el punto de vista poético, una de las cosas que descubro es que Mi padre el inmigrante no tiene nada que envidiarle al poemario de Neruda. Son simplemente diferentes. Pero desde el punto de vista poético, lo que logró Vicente Gervasi y Mi padre el inmigrante es equivalente a lo que logró Pablo Neruda en su poesía. Sí, en 20 poemas de amor y una canción desesperada, que es un poemario magnífico. Es un poemario magnífico el de Pablo Neruda y que evidentemente tiene una dimensión muy importante para nosotros los latinoamericanos. Pues evidentemente, cuando hablo de Mi padre el inmigrante, hablo de un poema magnífico. Hablo de una versificación magnífica. Ya no puedo
condicionar su condición, y valga la redundancia, no puedo condicionarlo como condicioné a Andrés Bello, no puedo condicionarlo como condicioné a Lazo Martí. Ya aquí no hay condicionamientos, en el sentido de que, digamos, es un poema con una dimensión técnica tan bien y tan efectiva, tan buena y tan efectiva, que sin duda alguna es un poema que hay que incluir entre los mejores de Latinoamérica. Así de sencillo. Y claro, toda esta magia que logró Vicente Gervasi en su poema es la que le da ese carácter de redondez, en donde todo fluye, es un fluido. No estamos hablando de esa firmeza de pronto de Lazo Martí, estamos hablando de algo mucho más sensual, de una sensualidad que le cuesta tanto al idioma español. El idioma español es más un idioma de ritmo, de seco, ¿no? de sequedad, más que de sensualidad, lo cual no quiere decir que no podamos ser sensuales con el castellano. No, no, podemos ser sensuales. El buen poeta puede ser sensual con el castellano, pero no es tan sencillo, no es tan fácil. A nuestra tradición le costó mucho. Nosotros, para que ustedes entiendan, y voy a hacer una digresión, para que el idioma español lograra la sensualidad del verso romanticista, nosotros tuvimos que esperar hasta Bécquer. Eso no es cualquier cosa. Antes de Bécquer no tenemos un poeta equivalente a que maneje esa sensualidad que podemos encontrar, por ejemplo, en un Shelley o en un Keats, o podemos encontrar en un Nerval, o que podemos encontrar en este otro poeta francés muy emblemático, sí, bueno, Nerval, un poeta romántico francés también contemporáneo de uno castellano. ¿Mm? De cuyo nombre ahorita no lo recuerdo bien, pero que es un poeta muy importante para nosotros, también de muy bajo perfil, lamentablemente, pero necesario, indispensable para nosotros porque hizo una obra periodística en castellano que para mí es la mejor obra periodística en castellano que se hizo en el siglo XIX. Y lo hizo este poeta romántico que publicó pocos poemas y que es un buen poeta. Yo digo que cosas tan extrañas ocurren en la literatura porque, digamos en este caso, este autor español, en su país, en España, digamos, tiene muy bajo perfil desde el punto de vista de los comentarios, de los lectores. Es un autor muy poco leído y muy poco reseñado. Él escribió unos artículos de costumbres que son, sin duda alguna, la obra periodística del siglo XIX más completa que tenemos en castellano. Mucho más completa que la de Juan Vicente González. Pero Juan Vicente González sí es equivalente en cuanto a calidad de escritura. Afortunadamente para nosotros, y de hecho cuando yo les hablé anteriormente de Juan Vicente González, no nombré este autor que tendría que haberlo nombrado, que es un poeta romántico del romanticismo español, que es el que quizás más se acerca a esta sensualidad del verso romanticista. Pero
Posteriormente, Becker. Becker es quien lo puede lograr. Y dentro del modernismo hispanoamericano que lo hizo de una manera extraordinaria. Porque yo diría que el modernismo hispanoamericano fue el que le dio la sensualidad al castellano que necesitaba. Por fin, los modernistas hispanoamericanos son los que logran aportar esa sensualidad. Entre ellos, por supuesto, Julián del Casal, Martí, José Martí y, por supuesto, Rubén Darío, que es el más grande de todos. El modernismo hispanoamericano, en términos generales, pudo sensualizar la versificación del castellano, que no se había podido, sino apenas se había mostrado con este poeta, que no recuerdo su nombre, que escribió esos artículos de costumbres tan valiosos para nosotros, perdón, y que, bueno, con su bajo perfil no, ni siquiera me acuerdo de su nombre. Me acuerdo de una recopilación de artículos que le publicó Bruguera en España, que se llama Artículos de Costumbres. Un autor sencillamente excelente, un equivalente a Charles Baudelaire en España, para que ustedes tengan una idea de la importancia de este poeta y de este articulista que no se le valora en su justo valor. Pero volviendo a lo nuestro, en el caso de Gervasi, en el caso de este poeta, que logra escribir Mi padre el inmigrante, que es uno de los mejores poemas en castellano y que es uno de los mejores poemas de la poesía venezolana, está esta combinación entre sensualidad del verso y métrica firme, firmeza del verso, ¿no? Esa sequedad de nuestro idioma, pero con una sensualidad muy bien trabajada que facilita el desarrollo, porque es un poema largo, es un poema de gran aliento, y por supuesto, al igual que los poemas anteriores fundacionales, viene a ser fundacional en cuanto a nuestra contemporaneidad. Yo ahora voy a hablar de contemporaneidad, porque refleja muy bien nuestra condición en ese periodo. Estamos saliendo del gomecismo, hay una transición, hay una necesidad de amplitud, lo muestra la cultura, lo muestra el arte, lo muestra la poesía. Y además eso ya está en la realidad. Y tenemos a Miguel Ramón Utrera y tenemos a Vicente Gervasi, que son muy diferentes. Uno apolíneo y uno dionisiaco, podríamos decir, ¿no? Para usar un tipo de clasificación. Podríamos decir que uno es localista y el otro es más universal. Podríamos decirlo de ese modo, ¿no? Ambos son excelentes y fundan una dirección que es la amplitud dentro del movimiento poético del siglo XX. Posterior a ellos, posterior al grupo Viernes, allí por supuesto hay otros autores que hacen aportes muy valiosos porque, digamos, se ha ampliado, los aportes se han ampliado en Venezuela. Y a partir de aquí vamos a tener una dinámica absolutamente moderna ya, en donde lo local, lo experimental, lo extra fronteras van a ser cultivados dentro del movimiento. Es decir, el movimiento se ha completado, es un movimiento realmente completo. Y de las individualidades ya estamos pasando al agrupamiento, ya está establecido un agrupamiento del movimiento poético venezolano. Vienen dos autores que son indispensables y que van a marcar esa transición, Juan Sánchez Peláez y Alfredo Silva Estrada. Ellos van a
de un modo definitivo a plantear la contemporaneidad como una actualidad. Tanto Sánchez Peláez como Silva Estrada van a plantear la contemporaneidad como una actualidad. Muchos decían, por ejemplo, que bueno, que muchos han dicho que Juan Sánchez Peláez es un poeta surrealista. No, Juan Sánchez Peláez no es un poeta surrealista. Puede ser un poeta de orientación surrealista, es decir, puede utilizar aspectos del surrealismo, sobre todo en términos de la metaforización, sobre todo en términos de la autonomía de la imagen, que es algo muy presente en Sánchez Peláez y que también es algo muy presente en Alfredo Silva Estrada. Y digamos que es además absolutamente completa su relación con la poesía, más que con el surrealismo. Es decir, el surrealismo aporta elementos, el surrealismo le aporta aspectos importantes, pero realmente la relación de Sánchez Peláez con el poema es a través de la poesía. Es un poco, podríamos decir que está en la línea de Paul Eluard, ¿no? Que abandonó el surrealismo por la poesía, según Breton. Pero bueno, esa era la línea que va a seguir posteriormente Juan Sánchez Peláez. Va a ser más un seguidor de la poesía del surrealismo. Va a darle una gran importancia a la imagen. De hecho, va a utilizar ese recurso de construir una secuencia de imágenes tan autónomas que el propio ritmo lo da esa autonomía, que es uno de los grandes aportes del surrealismo y de la poesía surrealista. La autonomía de la imagen. Y eso lo va a lograr muy bien Sánchez Peláez y lo va a lograr en aras de la poesía, porque entonces viene el trabajo estrófico. Las estrofas que maneja Sánchez Peláez también son de una dinámica muy rica y que rompen con la disciplina o el formato de estrofa que de pronto habíamos tenido en nuestra poesía. Y eso es algo muy importante. Silva Estrada también logra ese rompimiento. Silva Estrada, por la misma idea de la autonomía de la imagen, logra construir una poesía en donde llega a ser todavía más autónoma la imagen que en el propio Sánchez Peláez. Sánchez Peláez yo diría que tiene un elemento sensual en su poesía que hace la diferencia con Silva Estrada. Silva Estrada en ese sentido es más abstracto, lo cual no es negativo, es una característica de él. Pero lo interesante es que la conciencia de la autonomía de la imagen en Silva Estrada tiene una correspondiente ejecutada a través de un verso acentuado y melódico. Y esto es una característica de Silva Estrada. Silva Estrada es un melódico con ritmo marcado. Siempre eso me impresionó en él. Es decir, puede ser que sus imágenes sean autónomas, sean mucho más autónomas que en Sánchez Peláez, y eso nos dé la sensación de ser todavía más abstracto, pero al mismo tiempo las imágenes son encantadoras. Y una de las cosas que tienen es que son rítmicamente y melódicamente ricas. No son en lo absoluto planas. Es decir, podríamos ver que en ese sentido Silva Estrada se va más por la línea melódica de Góngora, en términos de nuestro idioma clásico. También se va más por la línea melódica de la poesía de la posvanguardia francesa, ¿no?
e inteligentemente logra hacer esta relación y darnos algo nuevo. Porque yo pienso mucho en los poetas que Silvestrada tradujo del francés y los he leído y los he comparado y me admira de la manera en cómo Silvestrada resolvió en el castellano su planteamiento estético. Me impresiona. Me impresiona y creo que precisamente a través de esta combinación entre la rítmica del verso del castellano y la melodía del verso del castellano, por medio de esta combinación, logró darle a la autonomía de la imagen asiento, logró darle una forma contundente. Es decir, Sánchez Peláez, con su sensualidad, encabalga estas imágenes autónomas, que por cierto nos sorprenden. Nos sorprenden porque aquí sí estamos en una metaforización que puede llegar a ser extrema, pero que no pierde los límites, no se extralimita en ningún momento. En el caso de Silvestrada, existe, mejor dicho, esta extralimitación del verso, pero está asentada por una melodía y por una rítmica que te dicen, un momento, aquí estamos con alguien que maneja el verso. Aquí no estamos con ningún loco. O sea, aquí no estamos con ningún surrealista. Discúlpenme. El verso y la melodía en Silvestrada es de un maestro. Es de un maestro. Quizás su inclinación a la abstracción, pues bueno, tenía que originar una línea de imágenes hacia la abstracción. Era absolutamente indispensable para su planteamiento. Si no, no hubiese sido coherente. ¿Y cuál es uno de los grandes logros de Silvestrada? Su coherencia. Esa es una de sus grandes características. Porque cuando vamos a la autonomía absoluta de la imagen, también encontramos una estructura poética del poemario coherente y que testifican una voz del poemario. Y eso, por supuesto, le da una autonomía de planteamiento en cada poemario que publicó. Y esto es importante porque, ok, tienes la línea abstracta de la autonomía de la imagen, pero también tienes el contenido coherente de una vivencia con la realidad, de una vivencia con el espacio. Acuérdense que incluso él tiene un poemario que se llama Contra el espacio hostil, una visión contra el espacio en donde se vincula forma y vacío, y esta abstracción que es la que le aporta a él sus imágenes, son también una vivencia poética, son una experiencia poética también. O sea que estas abstracciones son una experiencia poética. No es tanto la sensualidad del cuerpo de Sánchez Peláez, no es tanto la sensualidad del vino, ¿ok? De la embriaguez del verso, sino es un tanto más, diríamos, más aguda en su precisión y que conforman ya definitivamente una madurez de nuestra poesía. Es decir, la poesía venezolana ha llegado a su plenitud, a su madurez. Y es importante porque posteriormente, a estos años 50, porque hemos visto con Miguel Ramón Utrera y con Vicente Gervasi los años 30, los años 40,
donde aparece el grupo Viernes, y ahora hemos visto la década del 50, específicamente, con Alfredo Silva Estrada y Juan Sánchez Peláez, que conforman la plenitud de la poesía del siglo XX. La plenitud de la poesía del siglo XX. Que, por supuesto, ahí está el gran aporte realizado por Ida Granco y por Enriqueta Arbelo Larriba, que son dos grandes aportes que tenemos que ver por separado porque hay que detenerse en ellas por un buen momento. Muchas gracias y seguiremos por este canal.